director en esta webinar, que la celebramos con ocasión de la presentación del curso de alta especialización en Derecho de Familia, que celebramos junto con la EAFA y la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad Complutense de Madrid. Esta webinar van a intervenir los siguientes ponentes que tienen en pantalla. En primer lugar, doña María Dolores Lozano Ortiz, que es abogada especializada en familia, mediadora familiar y presidenta de la EAFA. Doña Mercé Mirá Cortadella es abogada especialista en Derecho de Familia, mediadora y abogada colaborativa. Doña Matilde Cuenca Casas, catedrática de Derecho Civil, es vicepresidenta de la Fundación Hay Derecho y codirectora del curso de alta especialización de familia, junto a doña Carmen López Rendo, profesora titular de Derecho Romano de la Universidad de Oviedo, abogada especialista en Derecho de Familia y miembro de la Junta Directiva de la Asociación Española de Abogadas de Familia, AEAFA. También, junto con Matilde Cuena, es codirectora del curso de alta especialización del Derecho de Familia, y para hablar de este curso con ocasión de la celebración de esta webinar, compensaciones e indemnizaciones de las crisis familiares, voy a dar la palabra a las directoras del curso, Matilde Cuena y doña Carmen López Rendo. Cuando queráis. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta webinar sobre compensaciones e indemnizaciones en las crisis familiares, que, como ha dicho María Márquez, pues es una webinar organizada para la presentación de la tercera edición del curso de alta especialización en Derecho de Familia, que organiza conjuntamente la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad Complutense y la Asociación de Abogados de Derecho de Familia, AEAFA. Yo aprovecho siempre esta ocasión para agradecer a AEAFA la colaboración con la Complutense en este tema, porque la verdad está siendo una experiencia fantástica, y buena prueba de ello es que ya vamos por la tercera edición, con alumnos cada vez pues contentos y buenos profesionales que están saliendo de nuestras aulas. ¿Por qué? ¿Por qué creemos que es bueno hacer este curso? Porque hemos decidido, AEAFA y la Universidad Complutense, unirnos para hacer un curso de alta especialización en esta materia, precisamente en Derecho de Familia. Bien, yo lo creo firmemente, me dedico a la formación, y es que creo que la formación es la única vía para la mejora no solamente de la defensa de los intereses de los clientes, sino también del propio, de la interpretación del propio ordenamiento jurídico. Siempre digo el papel relevante que tienen los abogados en las interpretaciones jurisprudenciales, y cómo el derecho de familia es una materia plagada de conceptos jurídicos indeterminados, en donde el protagonismo del letrado es absolutamente fundamental. Nosotros, desde luego, pensamos el derecho de familia es una materia absolutamente, en mi opinión, de las más complejas que tenemos. ¿Por qué? Porque es una materia transversal que atraviesa otras disciplinas, y que requiere que el abogado, si quiere hacer correctamente su trabajo y defender bien los intereses de su cliente, tiene que tener una formación multidisciplinar. Es decir, no solamente hay que saber derecho civil, hay que saber derecho internacional, hay que saber derecho penal, y ahora, con esta crisis que tenemos ahora, aunque sé que es un tema que suele dar bastante alergia, hay que saber también derecho concursal, y aquí estoy yo para reclamar esa materia. Por tanto, el abogado especializado en derecho de familia creemos que tiene que tener esta formación, sobre todo también, no solamente también desde el punto de vista del derecho patrimonial. No cabe duda de la cantidad de problemas que en la práctica genera el régimen económico matrimonial. Las especialidades de régimen que plantea esta materia solamente se pueden manejar correctamente si tenemos una sólida base de un derecho patrimonial general común, para poder así afrontar, ya digo, estas especialidades. Nosotros, desde luego, queremos que de la Escuela de Práctica Jurídica salgan alumnos excelentes, porque creemos que los clientes se merecen eso, profesionales excelentes que les den la mejor defensa y el mejor asesoramiento. Y para eso tenemos también profesores excelentes. Tenemos profesores de la Administración de Justicia, abogados especializados en Derecho de Familia, y también, por supuesto, representantes del mundo universitario. En las dos anteriores ediciones hemos tenido alumnos con muchísima experiencia profesional, y la verdad que ha sido enriquecedor para ambas partes el que se acercaran a la escuela para mejorar esa formación. Creemos honestamente que, damos un producto que es importante,
Y lo único que nos queda es invitaros a apuntaros, y buena prueba de cómo se van a dar las clases en esta escuela, pues va a ser esta webinar que la vamos a llevar a cabo profesores del curso sobre un tema que no es, por supuesto, nada fácil. Carmen, ¿quieres añadir algo más? Gracias, Mati. Bueno, que además de todos los aspectos que ha puesto de relieve Mati, no dejamos tampoco de vista el derecho fiscal, porque no podemos hacer buenos acuerdos al margen del derecho fiscal. Ya sabemos que el derecho fiscal también produce un poco de urticaria, ¿no? Es como el derecho concursal, el pobre, que realmente decimos, ¡ay, qué horror! Somos de letras, somos de matemáticas, no queremos saber nada de las matemáticas ya, pero amigos, todos sabéis que unos buenos acuerdos, si tienen una buena referencia y efectos fiscales, es buenísimo para las partes. Esos efectos fiscales nunca se van a conseguir en la vía judicial, porque en la vía judicial ya sabemos lo que hay, sota, caballo y rey. Y claro, realmente en la vía judicial no van a estar mirando por estas repercusiones fiscales. Pero si el abogado tiene los conocimientos básicos, yo no digo que tenga que saber hacer una declaración de la renta, pero sí los de conocimientos básicos para en esos acuerdos, en esos convenios reguladores, puedan ser beneficiosos para la pareja. Y aparte del derecho fiscal, que también vamos a dar en el curso con tanto inmanente de la pensión compensatoria, de las indemnizaciones, de los regímenes económico-matrimonial, disoluciones de gananciales, régimen de separación de bienes, disoluciones de cosa común, etcétera. Evidentemente también hay otra materia que, como dice Mati, esto es interdisciplinar, que tenemos que realmente abordar, y es el aspecto de las pensiones de viudedad. Es decir, que también tiene una parte fiscal. Es decir, este curso abarca, como ha dicho ella, toda la materia que los abogados hoy en día se tienen que plantear. Y insistimos, se puede entender a veces, o hay gente que entiende que este curso pues puede ser a lo mejor exclusivamente como para gente recién salida, y no es así. Esto es un curso de alta especialización, en donde la media de los abogados tienen y cuentan, hay gente que se ha apuntado con 5 años, con 6 años, con 2 años, con 20 años, con 30 años, 25, y la mayoría pasan de 20 para arriba. Que eso es la riqueza del curso, en el que todos estamos viernes por la tarde y sábado por la mañana deseando volver a vernos de febrero a junio. Y parece raro que os cuente esto, pero mejor que yo lo pueden decir los alumnos de las promociones anteriores. Entonces, bueno, que os esperamos aquellos que queráis profundizar en la alta especialización en Derecho de Familia, y que, bueno, comencemos ya con esta webinar que tenemos hoy. Muchísimas gracias, Mati y Carmen. Os animo, como os han comentado ellas, a hacer este curso tan maravilloso, y prueba de ello es la webinar de hoy. Pero antes de comenzar y dar la palabra a todos los ponentes de la tarde de hoy, vamos a visualizar un vídeo de la Asociación Irukide de Familias Numerosas de Euskadi, que creo que nos refleja a través de este vídeo el tema que vamos a tratar a continuación. Cuando quieras, Ignacio, por favor. Su currículum es realmente bueno, pero le hemos llamado sobre todo porque necesitamos a una persona exactamente con el perfil que usted ha desarrollado en estos últimos años. Buscamos a alguien con dotes de organización, que sepa tomar la iniciativa cuando las circunstancias lo exigen. Ahora mismo es más importante que nunca tener a alguien en la empresa que desprenda energía positiva y que sepa motivar a los compañeros. Alguien que tenga capacidad de gestión y no tenga miedo a asumir riesgos. Es fundamental tener una persona polivalente y con inteligencia emocional. Laura, la verdad es que usted tiene ese plus que buscamos. Solo una cosa. ¿En qué empresa dice que desarrolló todo esto?
María. Estás mutada, María. María. Muchísimas gracias, Ignacio. Lo tenía en silencio. Muchas gracias por el vídeo. Creo que muestra el reflejo del webinar de hoy, de las compensaciones e indemnizaciones en las crisis familiares. Y vais a ver por qué. Comenzamos, por lo tanto, la webinar y empiezo con la primera pregunta a los ponentes. En este caso, si me podéis explicar cuál es el fundamento de la compensación económica del artículo 1438 del Código Civil. Matilde, ¿por qué crees que existe esa compensación por el trabajo doméstico en el régimen de separación de bienes? ¿Está justificada? ¿Cuál es el fundamento de esta compensación? Muchísimas gracias, María. La verdad es que este vídeo casi emociona, ¿no? El ver el trabajo que hay detrás de una familia, tantas y tantas mujeres y también hombres, por qué no decirlo, dedicados a ese cuidado. Bien, esto es compensable. Ese trabajo doméstico, nuestra legislación lo tiene en cuenta en varias partes de nuestra regulación, lo tiene en cuenta como contribución a las cargas del matrimonio, en este artículo 1438, lo tiene en cuenta para compensar y al mismo tiempo también lo tiene en cuenta como criterio para establecer una pensión compensatoria. Ahora bien, nosotros nos vamos a centrar en la compensación, como muy bien has dicho, en la compensación por trabajo doméstico, particularmente en el artículo 1438. ¿Y qué es lo principal que necesita un abogado saber de esta compensación? Es cuánto pide, cómo lo pide y qué requisitos tiene que cumplir para pedirlo. Y para saber todo eso, que es lo primero que se plantea cualquier abogado en esta cuestión, en el ámbito del régimen de separación de bienes, que es donde se produce esta compensación de trabajo doméstico, pues es fundamental la pregunta que me has hecho. ¿Cuál es el fundamento de esta compensación? Claro, si vemos que tenemos resoluciones judiciales en las cuales en primera instancia una demandante solicita 180.000 euros de compensación de trabajo doméstico, en primera instancia le dan 108.000, en la audiencia no le dan nada y llega al Tribunal Supremo y le da 78.000, pues eso significa, esa variación, significa que hay algo que no está claro. No está claro, precisamente, cuál es este fundamento de la compensación de trabajo doméstico. Lo primero que yo quiero recalcar es que esta regulación en el artículo 1438 del Código Civil hay que partir de una premisa básica, y es que el trabajo doméstico se computará, el trabajo para la casa se computa como contribución a las cargas del matrimonio. Y justo después de decir eso el Código, inmediatamente después, que esto es importante saberlo, habla de que podrá establecerse una compensación que el juez señalará falta de acuerdo a la extinción del régimen. Por lo tanto, según un criterio de interpretación sistemático, primero, es carga del matrimonio, todo el mundo tiene que contribuir a las cargas del matrimonio, lo dice el artículo 1318 del Código Civil, los dos cónyuges tienen que contribuir a las cargas del matrimonio y el que no trabaje fuera del hogar contribuirá con su trabajo doméstico. Y después se habla, como digo, de esta compensación. El problema es, para pedir esta compensación, primera posibilidad, ¿es necesario que el otro cónyuge se haya enriquecido? Es decir, si el cónyuge, Carlos y María, están casados en separación de bienes, María se queda trabajando en el hogar y Carlos realiza una actividad profesional, para que María le pueda reclamar a Carlos esa compensación por trabajo doméstico, ¿es preciso que Carlos haya incrementado su patrimonio como consecuencia de esa dedicación de María al hogar, que él se ha podido focalizar en su trabajo e incrementar su patrimonio? Primera opción. Si esto es así, en el caso en el que no haya habido ese incremento de patrimonio y como tantas parejas, el que ha trabajado fuera del hogar, todos sus recursos los ha dedicado a la contribución a las cargas, si el fundamento es ese, compensar ese enriquecimiento, cuando no hay enriquecimiento, no podemos pedir un euro. Esa sería una de las posibilidades. Pues bien, esta primera posibilidad de exigir el enriquecimiento es la que ya tenemos claro que el Tribunal Supremo la ha desechado en una sentencia de unificación de doctrina de 14 de julio del año 2011. Y aquí vamos a pasar al caso. Fíjense que en este caso la persona pide una pensión compensatoria de 1.500 euros y una compensación de trabajo doméstico de 167.000 euros. En primera instancia le dan 108.000 euros
como compensación de trabajo doméstico. En la audiencia le dan 0. Porque considera que como el esposo ha dedicado todos sus recursos y no se ha enriquecido, pues no hay derecho a pedir esta indemnización. Recurrido en casación, ¿qué dice el Tribunal Supremo? Pues muy claro, aquí lo que se plantea es se requiere incremento. El Tribunal Supremo lo que viene a decir es que el derecho a obtener la compensación por haber contribuido requiere que habiéndose pactado este régimen se haya contribuido a las cargas solo con el trabajo realizado para la casa y se excluye que sea necesario ese incremento patrimonial. Por tanto, cuidado aquí. ¿Esto qué significa? Que aunque no haya habido incremento patrimonial, aunque un cónyuge haya dedicado todos sus ingresos a cubrir las cargas del matrimonio, puede verse obligado a pagar una compensación de trabajo doméstico. Primera consecuencia importante. Si este no es el fundamento, ¿qué otro fundamento puede haber? Pues en segundo lugar podemos pensar pérdida de oportunidades profesionales. Ese cónyuge que se ha quedado en el hogar al cuidado de la familia, dedicado exclusivamente al cuidado de la familia, bueno, pues puede, por ese solo hecho, puede pedir esa compensación. ¿Eso qué significa? Que para pedirla bastaría con trabajar de manera exclusiva para el hogar, se automatiza totalmente la concesión, no tendría derecho a ella quien ha trabajado fuera por poco tiempo que así fuera, y el deudor pagaría, aunque hubiera dedicado, insisto, todos sus ingresos a cubrir las cargas, y sobre todo lo que es más importante, no depende de la capacidad económica del que la da. Y así tenemos el ejemplo de la sentencia del Tribunal Supremo 25 de noviembre, en el cual una persona con trabajo con empleadas de hogar, con chofer, con un nivel de vida absolutamente espectacular, obtiene una compensación de trabajo doméstico, agarrémonos a la silla, de 730.000 euros, 733.000 euros. Y lo obtiene, y esto es lo que a mí me parece más tremendo, de un deudor. El que le tocó pagar esto era una persona que se encontraba con todas sus empresas en concurso de acreedores. Es decir, a diferencia de la pensión compensatoria, aquí no se requiere evaluar la capacidad económica del que la tiene que dar. Si compensamos la pérdida de oportunidades, se nos puede solapar también esta medida con una eventual pensión compensatoria, con la que adelanto ya, y aunque luego lo dirán mis compañeras, va a ser absolutamente compatible. La sentencia es del año 2015, 25 de noviembre del año 2015. Y la tercera posibilidad, que a mí me parece la más correcta, aunque yo creo que el Tribunal Supremo en este tiempo tiene que avanzar, por eso invito a todos los abogados a que este tema hay que trabajárselo duro, porque hay que modificar claramente la doctrina del Tribunal Supremo en esta materia. No se puede plantear, a mi juicio, como está haciendo, al menos en los territorios no autonómicos, el que sea la pérdida de oportunidades profesionales la que justifique esta compensación. ¿Cuál es, a mi juicio, el fundamento de esta medida y qué es lo que debería de alegar para defenderse de una demanda de esta naturaleza aquel al que se la reclaman? Y es solamente habría derecho a reclamar la compensación por trabajo doméstico cuando ha habido una sobrecontribución a las cargas del matrimonio. ¿Qué significa esto? Y esto ya lo veremos luego cuando se trata de la cuantía. Si nosotros decimos que la compensación de trabajo doméstico la tienes que pagar para compensar pérdida de oportunidades y la valoras, como lo veremos luego, con lo que habríamos tenido que pagar a una empleada de hogar durante el número de años, esa persona, ese cónyuge al que le estamos pagando como si estuviéramos pagando un sueldo por el trabajo doméstico, no estaría para nada contribuyendo a las cargas del matrimonio tal y como le ordena el artículo 1438. Con esto quiero decir que ¿quién tiene derecho a reclamar esta compensación? Aquel en el que, cuantificados los ingresos de ambas partes y la contribución proporcional, que es la que se tiene que hacer a las cargas del matrimonio en el régimen de separación de bienes, si a mí me toca contribuir con un 30% y estoy contribuyendo con un 100%, podré reclamar ese 70% de diferencia como compensación de trabajo doméstico. Pero si yo estoy contribuyendo con todo lo que tengo que contribuir, evidentemente no podré reclamar nada. Esa sobreaportación o esa sobrecontribución a las cargas del matrimonio es lo que viene a compensarse, en mi opinión. Y esto permitiría, si consiguiéramos que ya está empezando el Tribunal Supremo a entrar en esta interpretación, esto permitiría que, en mi opinión, si lo que estamos justificando
y compensando es esa persona que contribuye de más a las cargas del matrimonio, pues ¿por qué no también compensar a aquellas personas que han realizado algunos trabajos fuera del hogar? Porque si yo estoy contribuyendo con mi salario y además con mi trabajo en especie, como es el trabajo doméstico, lanzo la pregunta, ¿no tendría derecho yo? ¿No debería yo también, si tengo una sobrecontribución a las cargas, poder pedir alguna compensación? Gracias, María. Por el momento esto. No se te oye. No se te oye. Muchas gracias, Mati, como siempre creando la polémica y enseñando a que los abogados luchemos por esos criterios que está marcando el Tribunal Supremo. Pero una vez que Mati nos ha explicado los fundamentos en el Código Civil, sí que me gustaría saber, Mercé, cuáles son los fundamentos que se aplican en Cataluña para esta compensación por trabajo doméstico. Mercé, ¿tienes que encender el micro un poquito? Ahora. Sí, ahora. Buenas tardes. En primer lugar, muchísimas gracias a la Escuela de Práctica Jurídica y a EAFA por haber contado conmigo para aportar este primer granito de arena. Yo voy a hablar del régimen de separación de bienes que tenemos en Cataluña y cómo lo tenemos regulado. Me gustaría, para que se entendiera, hacer un breve flash histórico, muy breve, para ver de dónde venimos y dónde estamos ahora. En Cataluña, por tradición, siempre hemos tenido el régimen de separación de bienes y lo tenemos muy interiorizado. Tanto es así que normalmente los matrimonios, los bienes que adquirían se ponían normalmente a nombre de los dos, aunque antes la aportación económica básicamente pudiera ser la del marido, puesto que años ya la mujer no trabajaba. Entonces, se dio la circunstancia de que pareció que esta situación podía dar lugar a situaciones injustas cuando llegaba la disolución del régimen en el momento de la separación y del divorcio, y era pues el típico caso de que a lo mejor, para poner un ejemplo, pues el marido era un pequeño empresario, era un panadero, ¿vale? Y la señora, pues aparte de llevar la casa y los niños, trabajaba en la panadería y, como les iba muy bien, iban adquiriendo bienes y estos bienes se ponían a nombre solamente del marido. Llegada la crisis matrimonial, pues el marido decía, estamos en separación de bienes, yo soy el titular, pues yo me lo quedo y tú no tienes derecho a nada. Entonces, la primera modificación fue en la ley de 8 de 1993, que modificó la compilación de Derecho Civil de Cataluña en la cuestión relativa a las relaciones patrimoniales entre los cónyuges. Uno de los padres espirituales de la redacción de este artículo, que es muy breve, se parece en el 1438, que me permitiré leer, es nuestro maestro, don Francisco Vega Sala, ha sido presidente de AIAFA, fundador de la SCAF y presidente de honor de la SCAF. Entonces, en nuestro artículo 23 del año 93 decía: el cónyuge que sin retribución o con una retribución insuficiente se haya dedicado al hogar o haya trabajado para el otro cónyuge, tendrá derecho a recibir del mismo, cuando se extinga el régimen por separación judicial, divorcio o nulidad de matrimonio, una compensación económica si por razón de dicho defecto retributivo se haya generado una situación de desigualdad entre su patrimonio y el patrimonio del otro cónyuge. Aquí ya tenemos la primera palabra clave. En las compensaciones económicas por razón de trabajo, en Cataluña hablamos única y exclusivamente de patrimonio. Y es una norma de liquidación del régimen económico matrimonial de separación de bienes. A continuación, en la Ley 9 de 1998, por la que se aprobó el Codi Civil de Cataluña, en su artículo 41 se hizo la siguiente modificación que ya veréis.
Y decía, en los casos de separación judicial, divorcio o nulidad, el cónyuge que sin retribución o con una retribución insuficiente haya trabajado para la casa o para el otro cónyuge, tiene derecho a recibir de éste una compensación económica, ojo, en caso de que se haya generado por este motivo una situación de desigualdad entre el patrimonio de los cónyuges que implique un enriquecimiento injusto. Aquí se introdujo el enriquecimiento injusto, que duró hasta que se aprobó el libro segundo del Código Civil de Cataluña, que entró en vigor el 1 de enero hace ahora 10 años, de 2011, hizo el año pasado, en el cual desapareció el enriquecimiento injusto y nos centró en los siguientes supuestos, que son los que tenemos que tener en cuenta y probar cuando queremos pedir una compensación económica por razón del trabajo. Y es que se haya trabajado para la casa sustancialmente más que el otro cónyuge. Porque hoy en día la mayoría de parejas, pues el trabajo doméstico ya está bastante repartido, pero tienes que probar que el que la pide ha trabajado sustancialmente más o que ha trabajado para el otro cónyuge con una retribución insuficiente y que en el momento en que se produce la disolución del régimen económico exista una desigualdad patrimonial. Estos son nuestros fundamentos. Una breve pincelada, porque en esto nos hemos referido a los casados. Bien. Y hemos dicho que para tener derecho a la compensación económica por razón del trabajo tienes que estar casado en el régimen de separación de bienes. Pero en Cataluña las parejas estables que no tienen régimen económico matrimonial sí que tienen derecho a pedir esta compensación económica por razón del trabajo con exactamente los mismos requisitos, que son los que están en el artículo 232.5, y para las reglas de cálculo, que entraremos a continuación, también por el mismo artículo, que es el 232.6, y el artículo de las parejas estables que remite a esta posibilidad es el 234.9. Y hasta aquí, hasta la próxima pregunta. Muchísimas gracias, Mercè. De nada. Bueno, ya hemos visto en Cataluña, pero ahora como tenemos a María Dolores Lozano, María Dolores, ¿qué ocurre en Baleares? ¿Qué pasa en Baleares con este fundamento? Buenas tardes a todos y a todas, encantada de compartir con vosotros este ratito. Yo, si me permitís, antes de entrar en el derecho civil balear y respecto a la compensación por trabajo hogar a la familia, me gustaría hacer unas breves referencias a la compatibilidad de la pensión compensatoria y de la compensación por trabajo de hogar a la familia, porque como son figuras que pueden y deben, desde mi punto de vista, solicitarse conjuntamente en el procedimiento para valorar si se entra en la pensión compensatoria, cómo puede el establecimiento, la fijación de la cuantía de la pensión compensatoria afectar a la, digamos, cuantificación de la compensación por el trabajo hogar a la familia. Hemos dicho anteriormente que son peticiones compatibles, son ambas medidas de derecho dispositivo, lo que significa que en caso de ser la actora quien quiere peticionar estas medidas tiene que pedirlo en la demanda. Desde mi punto de vista, al menos mi opinión respecto al derecho civil foral balear tiene que ser en el procedimiento de divorcio, y luego explicaré por qué si entramos en la pregunta de en qué momento se tiene que solicitar. Y en caso de ser la parte demandada, si la parte actora no ha introducido ninguna de estas peticiones en su demanda, pues la parte demandada tiene que peticionarlas mediante demanda reconvencional tras la contestación a la demanda al amparo del 772 de la Ley de Enjuiciamiento, porque son medidas en las que el juez no puede pronunciarse de oficio. Sé que en Derecho Común el Tribunal Supremo ha dictado una resolución o varias resoluciones diciendo que la compensación por trabajo a la familia puede pedirse en un procedimiento ordinario independiente al procedimiento de familia, que esto vamos a entrar más tarde. Y creo necesario ver la diferencia entre una y otra, qué se valora, qué analiza, qué corrige, cuál es el fundamento de una y otra brevemente para poder llevar a cabo la compatibilidad o incompatibilidad, o cuándo podemos acudir a una compensación y cuándo debemos acudir a la pensión compensatoria. La compensación del trabajo para la familia es una norma liquidatoria del régimen económico de separación de bienes, como se ha dicho anteriormente. Por tanto, no cabe pedirla en un régimen económico matrimonial de gananciales ni en un régimen de separación de bienes con participación en ganancias.
En la pensión compensatoria se ha de valorar la pérdida de oportunidades y la dedicación a la familia y el desequilibrio económico que supone la ruptura. Mientras que en la compensación por el trabajo para la familia lo que ha de valorarse es el trabajo para la casa y cómo se ha contribuido al sostenimiento de las cargas con este trabajo para la casa, con las diferentes o con los elementos diferenciadores de derecho común, de derecho foral catalán y de derecho foral balear. Se analiza en la pensión compensatoria el desequilibrio presente y futuro que supone la ruptura, mientras que en la compensación es la situación pasada hasta la extinción, hasta la disolución del régimen económico de separación de bienes. La pensión compensatoria corrige el desequilibrio económico, la pérdida de oportunidades, mientras que la compensación compensa la aportación que durante el matrimonio se haya realizado al levantamiento de las cargas mediante el trabajo personal. Y el fundamento de la compensatoria es la pérdida de expectativas, mientras que el fundamento de la compensación es la dedicación. Dicho esto, en Baleares lo que tenemos es lo siguiente. Nosotros tenemos una situación que viene, digamos, definida desde la Ley de Parejas Estables del año 2001, donde en el artículo 9 de la Ley de Parejas Estables, y recuerdo que nuestra Ley de Parejas Estables para someterse a esa ley es una ley constitutiva, es decir, que expresamente uno tiene que inscribirse y formalizarse como pareja estable en el registro de parejas estables de las Islas Baleares, teníamos el artículo 9.3 de la Ley de Parejas Estables que expresamente establecía que el conviviente perjudicado puede reclamar una compensación económica cuando la convivencia haya supuesto una situación de desigualdad patrimonial entre ambos miembros de la pareja que implique un enriquecimiento injusto y que se da lugar, siempre que se hayan dado los siguientes supuestos. Y pone dos supuestos: que el conviviente haya contribuido económicamente o con su trabajo a la adquisición, conservación, mejora de cualquiera de los bienes comunes o privativos del otro miembro de la pareja, o que el conviviente se haya dedicado con exclusividad o de forma principal a la realización del trabajo para la familia. Esto estaba previsto para las parejas estables, pero no es hasta la reforma que hemos tenido en la Ley 7/2017 de 3 de agosto, cuando el legislador balear incorpora en el artículo 4 de la compilación de Derecho Civil de las Islas Baleares, y al igual que en el resto de los libros, porque nosotros tenemos 3 libros de Derecho Civil propio, el de Mallorca, el de Menorca y el de Ibiza y Formentera, y en todos ellos se ha incluido la positivización de tener en consideración que se considera como contribución el trabajo para la familia y da derecho a obtener una compensación que el juez debe señalar si no hay acuerdo cuando se extinga el régimen de separación de bienes. El fundamento de esta, a pesar de que esta dicción es prácticamente igual al 1438, todo lo que ha dicho Mati anteriormente y todos los requisitos que establece el Tribunal Supremo en su jurisprudencia, lo podéis borrar, porque eso no se aplica a lo que nosotros tenemos en Baleares, por los motivos que os voy a decir. Gran parte de las sentencias que hemos tenido desde el año 2010, a pesar de anteriormente a esta reforma de 2017, cuando el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares dictó una sentencia en la que aplicó a un régimen económico matrimonial de separación de bienes el establecimiento de una compensación cuando no estaba expresamente recogido para el régimen de separación de bienes del matrimonio, sino para la pareja estable, como si fuera, lo que hizo fue una analogía juris, aplicar la legislación de la pareja estable al matrimonio para establecer por primera vez una compensación por el trabajo y hogar a la familia. Entonces, en la exposición de motivos de la reforma del año 2017 se dice que esta positivización de tener derecho a una indemnización o una compensación por el levantamiento de las cargas familiares en el momento de la extinción del régimen de separación de bienes es una medida para suavizar el sesgo de género en la regulación del régimen matrimonial de separación de bienes y en particular que desde el punto de vista de comunidad, de ayuda mutua, de igualdad, de afecto, los regímenes históricos de absoluta separación de bienes conlleva y que pueden fomentar la aceptación de una convivencia económicamente perdedora por una de las partes y de unas relaciones conyugales basadas en la insolidaridad económica, porque la aportación humana de cuidado, atención a la familia y la maternidad muchas veces llevan como consecuencia la pérdida de oportunidades económicas, laborales o profesionales que supone un aspecto de la convivencia y que eran ignoradas anteriormente por el legislador balear. Pero nosotros, evidentemente, lo que tenemos son una serie de requisitos que no aparecen en la dicción del artículo 4 que introduce el derecho a la compensación económica en el momento de la extinción del régimen, pero que vienen recogidas expresamente en la exposición de motivos de la ley. Y en esta exposición de motivos de la Ley 7/2017
tiene que haber una serie de características para que proceda la compensación o tener derecho a la compensación. Y es que se exige una dedicación mayor al trabajo para la familia. Es decir, no basta la mera dedicación al trabajo de la familia, sino que tiene que haber una sobreaportación en ese trabajo. Porque, evidentemente, lo que ha dicho Mati es que todos tenemos la obligación de contribuir a las cargas familiares. Si no tenemos ingresos porque no trabajamos fuera de casa, nuestra forma de contribuir es mediante el trabajo personal que se dedica a la familia. Si el otro está contribuyendo con el 100% de sus ingresos o está haciendo frente, aunque no sea con el 100% de los ingresos, a todos los gastos que supone el sostenimiento de la familia, porque si no, se da un enriquecimiento injusto para quien, habiéndose dedicado al trabajo para la casa, no ha realizado una sobreaportación porque estaría, digamos, cobrando 2 veces, en este sentido. Luego nos hemos encontrado una línea jurisprudencial y gran parte, y esto no sé si pasa en Cataluña, pero gran parte de las sentencias de la Audiencia Provincial de Palma, incluso del TSJ, han dedicado parte de sus textos a dejar muy claro que el artículo 1438 no se aplica. Que nosotros no tenemos que acudir al artículo 1438 y no tenemos que acudir a la jurisprudencia del Tribunal Supremo porque nuestro derecho es un derecho que es propio, está completo y por tanto tenemos que, digamos, aplicar nuestras propias fuentes y nuestro propio articulado. ¿Y esto por qué? Pues porque nosotros sí se exige un enriquecimiento injusto. Es decir, la compensación tiene que producir un incremento patrimonial en el patrimonio privativo de la otra parte y que debe ser reparado en todo caso, y además tiene que producir un empobrecimiento en mi patrimonio. Si no, no procede la compensación. Para eso está la figura de la pensión compensatoria. Por tanto, el mero trabajo para la casa no da lugar a una aplicación automática derecho a una indemnización, sino tiene que haber una sobreaportación, una mayor carga de trabajo. Y esto solamente puede producirse cuando uno asume 100% todo el trabajo y el otro no asume nada. Y luego se tiene en cuenta que todas aquellas, digamos, pagos o regalos o bienes que a lo largo del matrimonio se hayan ido intitulando a nombre del otro, por ejemplo, es bastante común en Baleares comprar una vivienda y ponerla a nombre de los dos. La vivienda está intitulada a nombre de los dos, con un préstamo hipotecario que está pagando única y exclusivamente el que obtiene ingresos fuera de casa, con lo cual esto ya se tiene por compensada a esa persona. O, por ejemplo, con regalos valiosos, o incluso hay varias sentencias de la Audiencia de Palma en las que se establece que, habiendo abonado digamos, el marido, en este caso, todos los gastos de la familia con un alto nivel de vida, haciendo frente a todos y absolutamente todos los gastos, el dinero que le ha sobrado de su trabajo o de los ahorros que ha podido obtener no son consecuencias del trabajo que ha realizado la esposa para la familia o para la casa, sino que es simplemente por su distinta capacidad económica y que, por tanto, este nivel de vida alto que le ha procurado viajes, regalos, bolsos, un coche intitulado a su nombre, ya se da por compensada. Quiero decir con ello que luego el problema que hay es cómo se cuantifica, cómo se lleva a cabo, y esto queda pues al arbitrio, en este caso, de los tribunales. Esta es la situación que tenemos nosotros ahora aquí. Muchas gracias, Marilo. Carmen, creo que querías decir algo a raíz de lo que estamos hablando, del fundamento de la indemnización y la diferencia con la compensación. Te doy la palabra para que lo expongas. Muchas gracias. Bueno, yo después de todo esto, virgencita, virgencita, que me dejen como estoy en el 1438. Porque claro, si ya el 1438 es susceptible de ser complicado, si ya empezamos con el tema de los enriquecimientos injustos de Baleares y la regulación de Cataluña, pues nuestro Tribunal Supremo no sé si será capaz de poder asimilar los diferentes fundamentos de este artículo 1438. Entonces, sí que es cierto, y estoy con Mati, en que este artículo está previsto, y eso estáis haciendo algunas preguntas en el chat que tenéis que tener en cuenta. Es solamente en régimen económico matrimonial de separación de bienes. Régimen económico matrimonial de separación de bienes. ¿Por qué? Bueno, porque yo me voy a quedar también con los gananciales. Quiero decir, este problema no le hay en los gananciales, todo es de los dos, venga de donde venga. Con lo cual, eso que siempre se dice, es mejor el régimen de separación de bienes, que hablen conmigo, que hablen conmigo. No, señor, no, señor, es mucho mejor el régimen de gananciales. ¿Y por qué? En este sentido,
no digo, bueno, y en otros, porque fiscalmente también. Pero dejemos esto al lado, el fundamento. El fundamento, realmente, el artículo 1438 dice que efectivamente el trabajo para la casa sí es susceptible de una compensación económica. Estoy de acuerdo con Mati en que, a ver, los tribunales yo creo que todavía no han dado o no han querido dar con el verdadero tratamiento del artículo 1438, porque las sentencias están diciendo cosas que el artículo 1438 no dice. Es decir, en ningún sitio se dice que una persona que ha trabajado fuera del hogar y luego ha trabajado exclusivamente para el hogar no tenga derecho a esa compensación. Eso no lo dice en ningún sitio. Y nuestros tribunales, por un criterio que escogieron y no sé cómo ni por qué, porque no hay un fundamento jurídico para ello, aplicaron el exclusiva en el sentido de que no hubiera trabajado fuera de casa nunca. Y yo tengo resoluciones judiciales de antes de estas interpretaciones del Tribunal Supremo, en donde sí lo daban aunque hubieras trabajado fuera del hogar y aunque hubieras pedido reducción de jornada. Porque, claro, trabajar para la casa conlleva que uno de los dos se ha tenido que pedir reducción de jornada. Entonces, en ese caso, tampoco tienes derecho a la compensación económica. Sí, y sí la tienes, y a mí me la dieron. ¿Qué ocurre? Que el Tribunal Supremo en un determinado momento interpreta de forma errónea la exclusiva. El exclusiva yo entiendo que está dirigiéndose a que yo me he dedicado en exclusiva y el otro no ha hecho nada. Quiero decir, no a que el otro también ha compartido. No, el supuesto es el que siempre se dio cuando se creó este artículo. La persona que llegaba a casa, el anuncio, veía la televisión, se sentaba, estaba cansado y mi mujer no trabaja. No, señor. Su mujer trabaja y más que usted. Otra cosa es que su trabajo no sea remunerado. Y por eso, como su trabajo no es remunerado, tiene derecho a la compensación económica. Porque no es solamente que ella no haya trabajado. Miren, vamos a pensar la realidad. Y la realidad es que normalmente el que trabaja fuera del hogar y la persona que se queda en la casa no tiene derechos a cotizaciones ni a pensiones de seguridad social, ni de jubilación, ni de nada. Porque su trabajo ha querido la sociedad que no sea cotizable. Pero es un trabajo, y más que el que se realiza después, fuera del hogar. Entonces, eso tiene que compensarse. Y ya lo veremos en cuantificación. Muchas gracias, Carmen. Como siempre, con tu ponencia animas el debate y dejas las cosas muy claras. Pero vamos al otro gran problema. Una vez expuestos los fundamentos o el fundamento que está siguiendo el Tribunal Supremo y el que deberíamos de luchar para que cambiara, ¿cómo se cuantifica? ¿Cómo se cuantifica, Mati, esa compensación económica? ¿Cómo debería de cuantificarse los supuestos que nos plantean en los despachos? Bien, pues aquí yo voy a dar una serie de criterios, pero evidentemente, como todo abogado, tendrá que utilizar el criterio que más le interese a su cliente. Evidentemente, si tú estás defendiendo a quien está solicitando esa compensación, pues te interesará una posición, y si estás viéndote y eres el demandado, pues la defensa tiene que ir por otra línea. Entonces voy a explicar los dos con un ejemplo práctico, ¿vale? Porque para que podamos ver esa cuantificación, cómo varía en función de ese fundamento, porque aquí la clave es, como muy bien ha comentado ahora también Carmen, ese fundamento, el por qué damos esa compensación. En primer lugar, ¿qué se ha tenido en cuenta por los tribunales hasta ahora para valorar esa compensación? Pues lo más utilizado ha sido el decir el salario que habría cobrado una persona, ¿vale?, de haber sido contratada para cubrir ese trabajo doméstico. Eso es algo por aproximación, porque todos sabemos muy bien que una empleada de hogar está X número de horas y una cabeza de familia está 24 horas sobre 24 horas trabajando, o sea que realmente
Es algo aproximado, pero se ha utilizado mucho. ¿Qué ocurre? ¿Qué pagamos? ¿Salario mínimo interprofesional? Pues por el número de años que ha estado trabajando. Claro, a mí esas personas que están tan tranquilas, como dice Carmen, con el régimen de separación de bienes y les cae luego una reclamación de 700.000 euros, pues es para pegarte un susto. A mí me acuerdo que me pasó eso una vez, a una persona cercana le reclamaron eso y estaba que verdaderamente iba a situación de insolvencia, es decir, que no tenía opción para esto. O sea que esto no es ninguna broma, ¿eh? Esta compensación no es ninguna broma. Ha habido sentencias que han emitido también, aunque ahora ya eso no nos vale, por lo menos tras la sentencia del Supremo del año 2011, un porcentaje que me parece es introducir casi el régimen de participación en las ganancias, en el régimen de separación, un porcentaje sobre el patrimonio privativo del cónyuge deudor. Eso ha sido algo que se reclamó, por ejemplo, en la sentencia que citaba antes del año 2015 y lo tuvieron. Lo que está claro es que el Tribunal Supremo ha dicho que, como no dice nada la ley de qué criterio es el que hay que utilizar para cuantificar, aquí podemos utilizar cualquiera, pero siempre y cuando nos adaptemos al fundamento. Vamos a ver un ejemplo práctico, ¿vale? Si nosotros tenemos, por ejemplo, vamos a partir el fundamento del enriquecimiento lo vamos a desechar porque ya lo ha desechado el Tribunal Supremo. Es decir, yo puedo pedir una compensación de trabajo doméstico aunque el otro cónyuge no haya incrementado su patrimonio, aunque el otro cónyuge haya dedicado todas sus ganancias a atender las cargas del matrimonio. La teoría de que tiene que haber un incremento patrimonial ha sido desestimada por el Tribunal Supremo, así que esa opción la voy a retirar. Nos vamos a centrar en las dos opciones. Una, si compensamos la pérdida de oportunidades profesionales, ¿cómo cuantificamos? Y dos, si lo que se está compensando es una sobrecontribución a las cargas del matrimonio, entonces, ¿cómo tenemos que cuantificarlo? Y aquí, ojo, que voy a citar un auto del Tribunal Supremo de noviembre del año 2022, o sea, de este mes, que yo creo que ya va en la línea de la sobrecontribución. Lo voy a explicar a continuación. En primer lugar, si consideramos que lo que se compensa es la pérdida de oportunidades profesionales, imaginemos que tenemos un matrimonio que ha durado 10 años. Casados en régimen de separación de bienes y la esposa, por ejemplo, no ha trabajado fuera del hogar. ¿Cómo cuantificaríamos esa compensación por trabajo doméstico? Pues si el salario, aquí lo he puesto de 600 euros, pero porque no había subido tanto el salario mínimo interprofesional, pero si el salario que se le habría pagado a una empleada hubieran sido 600 euros, por ejemplo, 600 euros por 12 meses son 7.200 euros. Multiplicado por 10 años, pediríamos 72.000 euros. Si el fundamento fuera la pérdida de oportunidades profesionales, porque usted me está, como dicen antes, me está usted compensando, me está pagando por una actividad que yo estoy realizando y yo en principio no he podido realizar otra. Para evitar ese enriquecimiento, en teoría, injustificado, pues me están dando esta compensación. 72.000 euros. Aquí esto tendría derecho, bastaría comprobar, uno, que se trabajó de manera exclusiva para la casa, ¿de acuerdo? Que se trabajó esa dedicación exclusiva a la familia, que no se realizó actividad profesional y sobre todo no hay que probar ningún tipo de enriquecimiento en el demandado y por tanto el demandado tampoco podría defenderse diciendo, oye, que yo no me he enriquecido, que yo he dedicado todo para la familia. Le tocaría pagar sí o sí y como es una compensación que no depende de la capacidad económica, aunque no tuviera patrimonio, devendría deudor. ¿Cómo calcularíamos la compensación? Que, insisto, este es un camino que yo entiendo que ya el Tribunal Supremo está empezando a abrir por lo que voy a contar ahora. Si lo que el fundamento es el reintegro por exceso de contribución. Mismo caso que el anterior, Carlos y María, 10 años casados. Y ojo aquí, como lo que tenemos que ver es si ha habido esa sobrecontribución, ¿cómo calculamos la cuantía? En primer lugar, tenemos que ver en qué proporción tienen ellos que contribuir a las cargas del matrimonio. ¿Cómo se calcula eso? Primero vamos a ver qué ingresos tiene cada uno. Carlos percibe 3.000 ingresos. María, que trabaja solo para el hogar, lo vamos a cuantificar como 600 euros al mes, como una empleada del hogar, ¿vale? Si tenemos unos gastos familiares que tienen que ser carga del matrimonio, aquí no podemos meter la hipoteca, cuidadito aquí, no podemos meter la hipoteca aquí, el préstamo hipotecario, según lo ha dicho el Tribunal Supremo. Si los gastos familiares, cole, alimentación, etcétera, son 1.500 euros mensuales, con esos ingresos, la proporción que le tocaría pagar a María es un 16%,
Es decir, 200, de sus 600 euros, 240 tendría que dedicarlos a cargas y Carlos tendría que pagar el 83,33%. Es decir, de sus 3.000 euros, 1.260 tendría que dedicarlos a contribución a las cargas. De esa manera quedarían cubiertos los 1.500 euros de las cargas del matrimonio. ¿Qué ocurre? Que como María está aportando 600 euros porque su trabajo es exclusivo al hogar, pues habría una sobreaportación de 360 euros. ¿Me explico? Le habría tocado pagar 240 euros y como hay y está dando el 100%, no el 16%, pues tiene una sobreaportación. 360 euros por 12 meses son 4.320 euros. Por 10 años son 43.200. Es decir, si el fundamento es la sobreaportación, le tocaría pedir una cuantificación de 43.000 euros. Si el fundamento es la pérdida de oportunidades, 72.000. Creo que la diferencia es potente. Bien, fijaos lo que dice el auto del Tribunal Supremo. Es un auto de inadmisión, pero dice por qué se inadmite. Es decir, era un auto en el que una de las cosas por las que se recurría era porque no se había aceptado una compensación por trabajo doméstico y la argumentación del Tribunal Supremo me parece interesante. Aquí los hechos que se enjuiciaban eran los siguientes. La demandante pedía una pensión compensatoria de 900 euros al mes, que es perfectamente compatible, como muy bien ha dicho Mariló, con una compensación de trabajo doméstico, que ella reclamaba 87.958 euros. ¿Vale? No se la dan en ninguna de las dos instancias, ni en primera instancia ni en la audiencia, y va al Tribunal Supremo. Se había casado en el año 92 y tenía 2 hijos, porque también para la cuantificación habría que tener en cuenta si tienes hijos o no tienes hijos, serían cuestiones que deberían de haberse valorado, pero en este caso ellos habían casado en 1992, tenían 2 hijos y en el año 2000 habían liquidado la sociedad, se habían casado en gananciales, habían liquidado la sociedad de gananciales y habían pasado a un régimen de separación de bienes, ¿vale? Sin embargo, lo habían hecho por razones fiscales. El esposo sigue pagando absolutamente todo como si estuvieran en un régimen de separación de bienes, de gananciales, es decir, sin tener en cuenta esa proporcionalidad en la contribución en las cargas. Incluso, y atentos aquí, que esto es muy clave, el Tribunal Supremo, que inadmite por supuesto el recurso, dice el esposo ha pagado el préstamo hipotecario, el 100% del préstamo hipotecario, y además cuando pasaron a separación de bienes y dividieron el saldo cuenta corriente, le dio a ella 24.000 euros de más. ¿Qué dice el Tribunal Supremo? Se parte de que ya ha habido un exceso de contribución. Este señor ya te ha dado a ti 130.000 euros, con lo cual no tienes derecho a pedir estos 83.000 euros adicionales. ¿De acuerdo? No se manifiesta claramente con el criterio de la sobreaportación, pero sí que es cierto que tiene en cuenta un hecho relevante que antes lo han preguntado aquí por el chat, y es que, ojo aquí, que ya se dijo en la sentencia del caso Ferrovial del año 2019, y es el caso de que hay que compensar, habría que compensar, por ejemplo, en el ejemplo que he puesto antes, habría que pagar 42.000 euros, si esta persona ya ha recibido durante la liquidación del régimen una serie de compensaciones, pues ahora no procede pagar más. Por ejemplo, en este caso, dijo, oiga usted, su esposo ha estado pagando la totalidad del préstamo hipotecario, siendo propietarios los dos en comunidad de bienes, que eso no es una carga del matrimonio, sino un gasto derivado de la propiedad, él ha estado pagando la totalidad del préstamo, con lo cual, dése usted ya por compensada. Pero en cualquier caso, insisto, la teoría de la sobreaportación tiene una ventaja adicional que conecto con lo que ha dicho antes Carmen. Si el fundamento, que yo creo que lo es la sobrecontribución a las cargas, porque si es la pérdida de oportunidades y le estamos cuantificando como 600 euros al mes el salario de una persona, esa persona no está contribuyendo en nada a la contribución de las cargas de matrimonio. Si estamos indemnizándole o cuantificándole la compensación como pérdida de oportunidades profesionales con el salario que habría que haber pagado a una tercera persona, eso significa que la persona que recibe esa compensación de trabajo domésticos no computa nada para las cargas del matrimonio, violentando el inciso primero de 1438. Es que es una interpretación, en mi opinión, claramente contra el eje. Y por eso creo que tiene que ser la sobrecontribución a las cargas, y por eso alguien que trabaja fuera del hogar y también en el hogar debería de ser compensado, porque también hay una sobreaportación, contribuyo con mi salario cash y contribuyo en especie, y por lo tanto hay que hacer esa interpretación correctora y creo que se puede claramente pelear en los tribunales.
Perdona, me he excedido demasiado, pero no era fácil de explicar, María. Y no te preocupes, muchas gracias. María Dolores, querías decir algo. Y Carmen también, María Dolores. Precisamente esto que está diciendo Mati es el criterio de nuestro TSJ. Tiene que haber una sobreaportación, tiene que haber un incremento patrimonial a costa del que ha trabajado para la casa respecto a los bienes privativos del otro, tiene que haber un empobrecimiento a costa de yo trabajar para el hogar. ¿Me explico? Es decir, tiene que darse estas circunstancias, porque si no, convertimos la compensación por el trabajo hogar a la familia en una deuda, valor. Simplemente, si yo he destinado el 100% de todos mis ingresos al sostenimiento de la familia y mi cónyuge ha trabajado para la casa, encima yo tengo que pagarle cuando yo he aportado el 100% de lo que he ganado y hecho frente a todas las necesidades de la familia, él o ella ha trabajado para el hogar. Entonces tiene que haber un enriquecimiento injusto y tiene que haber una sobreaportación. Y además, todas las cantidades y todo lo que se ha recibido durante la convivencia ha de tenerse en cuenta precisamente para esta situación. Y esto es muy habitual en Baleares, que la vivienda se compra a nombre de los dos. Uno de ellos a lo mejor solamente contribuye con el 50% de la entrada y el préstamo hipotecario lo paga el otro 100% cuando es un préstamo que por digamos, la cuota de copropiedad corresponde a ambos por mitad. Entonces, el que está asumiendo el pago del 100% de la cuota del préstamo hipotecario, estoy pagando tu mitad, te estoy compensando durante la convivencia con este pago. Porque si no, si me imponen una compensación, tendré derecho a reembolsarme el 50% de todas las cuotas del préstamo hipotecario que haya abonado yo por cuenta tuya durante la convivencia. Entonces entramos en un círculo peligroso. Sí, me van a imponer una compensación cuando yo he estado pagando, sea carga o no sea carga del matrimonio, me da igual el préstamo hipotecario, es un dinero que estoy pagando por ti y que te corresponde pagar a ti. Por tanto, yo creo que el criterio adecuado, y creo que es el criterio que tendría que empezar a abrir el Tribunal Supremo, es el criterio que tenemos en Baleares. Pero en Baleares, Mariló, perdona, pero en Baleares tenéis una regulación diferente de la del Código Civil, donde ahí sí se contempla ese enriquecimiento injusto. Quiero decir, en el Código Civil no se plantea. Es que en el Código Civil no se plantea porque ese artículo no se ha modificado desde que se introdujo. Bien, pero es que tiene... Nosotros es que lo acabamos de introducir el derecho a la compensación en el año 2017, aunque desde el año 2010, en virtud de la sentencia del TSJ de marzo del 2010, se venía aplicando. Por tanto, yo creo que son elementos a tener en cuenta, porque si no, vaciamos de contenido la pensión compensatoria. ¿Para qué está la pensión compensatoria? Para eso existe la pensión compensatoria. Pero es diferente. No, claro que es diferente, pero si lo que está claro es que tú has trabajado para la casa y yo he sostenido a la familia 100% durante toda nuestra convivencia, aunque yo gane 4.000 y tú ganas 2.000 o no ganas nada, y además no he adquirido patrimonio privativo durante la convivencia matrimonial, ¿cómo te voy a tener que pagar una compensación? ¿Dónde me he enriquecido yo con tu trabajo? No me he enriquecido, te podré compensar con una pensión compensatoria, que para eso está el artículo 97. Lo que no podemos es embutir al 1438, al 4 y al 213 de la compilación catalana con criterios que no son de normas liquidatorias de régimen económico, sino que son criterios de la pensión compensatoria, que para eso está ahí. Donde sí se tiene en cuenta la capacidad económica, donde sí se tiene en cuenta el desequilibrio, donde sí se tiene en cuenta la pérdida de expectativas laborales, siempre que ese desequilibrio sea motivado por el hecho del vínculo matrimonial. Porque ya hay gente que ya se casa desequilibrada, en el sentido, no me refiero a desequilibrada desde el punto de vista mental, sino desequilibrada desde el punto de vista patrimonial. Porque si yo, cuando me caso contigo, ya tengo 3 viviendas y tengo un negocio y además tengo una profesión donde estoy ganando X al mes y tú pues tienes una profesión en la que ganas 1.100 euros al mes y siempre vas a ganar 1.100 euros al mes, pues te hubieses casado conmigo o no te hubieses casado conmigo, tu sueldo es 1.100 euros al mes porque tu formación profesional es ese segmento, con lo cual... Luego, tendremos que entrar en el resto de elementos o de requisitos de la pensión compensatoria de dedicación a la familia, de haber ganado los 1.100 y además haberte dedicado al hogar, de tal, porque yo estoy asumiendo el resto de los gastos familiares. Y lo más sencillo de todo para no llevarnos sustos es hacer pactos en previsión de ruptura
¿vale? Donde se regule precisamente qué es lo que va a ocurrir en caso de que nos separemos o nos divorciemos y cómo vamos a contribuir a las cargas familiares y de qué manera vamos a compensarnos. Y esto, por ejemplo, en Ibiza y en Formentera lo tienen muy bien con los spolits, que son los pactos matrimoniales, prematrimoniales, donde se pueden establecer incluso las compensaciones por trabajo hogar a la familia. Entonces, yo creo que tenemos que tener también la idea de aconsejar a los clientes de, digamos, el derecho preventivo y en los pactos en previsión de ruptura, donde se pacte la pensión compensatoria, donde se pacte las compensaciones por trabajo hogar a la familia. Entonces, yo creo que estamos ahora, no sé, el derecho es como todo, ¿no? Hay una serie de modas y de repente las compensaciones por trabajo hogar a la familia no daban nunca jamás una y luego de repente ahora se ha puesto como de moda en todos los sitios las compensaciones, pero hay que ser rigurosos desde mi punto de vista a la hora de plantear qué es lo que conviene o no conviene y cómo se cuantifica, que esto es otro problema, porque para cuantificar nosotros, pues esto queda al arbitrio de los tribunales, es decir, al arbitrio de los tribunales, a la concreción y a la casuística. Y tenemos una sentencia, desde mi punto de vista, bastante interesante del TSJ, en la 1/2020 de 22 de julio, en la que expresamente dice que se solicitaba una compensación por trabajo hogar a la familia y dice que no hay ninguna referencia concreta al trabajo que se había realizado, que se introduce un elemento no patrimonial relativo a unos ingresos teóricos, ¿no? Porque hacen la expectativa de qué es lo que esta señora hubiese podido ganar como empleada de hogar, ¿no? Y dice que una especie de salario diferido que no se puede tener en cuenta a la hora de calcular una desigualdad patrimonial. No. ¿Sí? Ya que no hay entre una y otra la necesaria homogeneidad y además la asignación de una especie de salario teórico al cónyuge que ha trabajado para la familia no está conforme o no es conforme a la naturaleza puramente patrimonial de la compensación económica, que se acerca más a la esfera de una liquidación de régimen económico matrimonial y a otros efectos de la disolución del matrimonio, y que para eso está la pensión compensatoria. Entonces yo creo que es importante tener claro cuándo podemos ir a una pensión compensatoria y cuándo tenemos que ir a una compensación por el trabajo para la familia. Me parece total y absolutamente injusto que por el mero hecho de trabajar solo para la casa, y en Baleares también puedes compaginar el trabajo para la casa con el trabajo para los negocios de tu pareja o trabajar incluso fuera del hogar, lo importante es acreditar la sobreaportación que tú has hecho al trabajo para la casa respecto al otro, se convierte en una deuda-valor. Si no ha habido un incremento patrimonial del otro, ojo, si lo ha habido, pues oiga, si durante la convivencia de 20 años resulta que el señor o la señora se ha comprado 3 pisos y yo qué sé, y un apartamento y tiene acciones y tiene planes de pensiones y el otro no tiene absolutamente nada y se ha dedicado al hogar, evidentemente, pues aquí se verá y además se va para realizar la cuantificación, no se exige que sea de manera exclusiva. Puedes evidentemente tener trabajo, o sea, ayuda doméstica y esto va a ser un elemento para la cuantificación, el número de hijos y es una cuestión de prueba, como en todos los procedimientos judiciales, el poder acreditar de qué manera se ha llevado a cabo esta sobreaportación o trabajar mayormente más que el otro para la familia. Esto es relativamente sencillo en asuntos donde hay un señor, típico digo porque es así, aunque aquí en Baleares hemos tenido varias compensaciones a favor del cónyuge hombre, que ha sido el que ha trabajado para los negocios de la señora, farmacia, taxis y demás. Entonces, ¿cómo organizar? El señor que se va de su casa a las 7 de la mañana y llega a las 10 de la noche y está viajando continuamente, pues es fácil acreditar la sobreaportación que ha tenido la esposa o la conviviente en el cuidado de los hijos y en la atención a la familia. Pero hay veces que eso es muy difuso porque se entiende que se contribuye al sostenimiento de las cargas familiares, el papá que coge a los niños, los lleva al colegio, los recoge del colegio, aunque sea la madre el que haga el resto de funciones, o el que de vez en cuando les acompaña al médico, o el que también tiene tutorías con los profesores, es decir, que no hay una desvinculación total del cuidado y de la atención de la familia. Y esto es una cuestión de prueba y que está sujeto pues, a la casuística del caso concreto. Gracias, Mariló. No sé si quieres añadir algo, sí. Carmen, o si no, paso la palabra a Mercé para que nos explique. Bueno, nada, una cosa muy concreta. Mati, en cuanto al tema de la cuantificación, vamos a ver, yo voy a aportar alguna cosilla más. Es decir, yo no estoy de acuerdo con el Tribunal Supremo. Y no estoy de acuerdo y lo tengo que decir porque los abogados tenemos que pensar. Vamos a ver, los abogados tenemos que pensar. Sin un abogado, el Tribunal Supremo no da respuesta. Exacto.
Por tanto, somos nosotros los que tenemos que agudizar la cabeza y ver el argumento jurídico, las pruebas y lo que vamos a interponer. Entonces, no estoy de acuerdo en el salario de la empleada de hogar. ¿Por qué? Porque no es lo mismo una empleada de hogar con un determinado nivel patrimonial en la familia que otra casa en la que hay 2 empleadas de hogar y que en vez de ser un piso es una finca y un chalet de 5 plantas. Lógicamente, si esa señora se ha dedicado, habrá tenido servicio, claro, también tiene derecho, que es el asunto ceremonial, porque el empleado, las tareas para el hogar no es fregar, planchar, es mucho más, como hemos visto en el vídeo. Entonces, es la capacidad de organización de esa familia. Entonces, hay que cuantificar, no el salario mínimo interprofesional, que puede estar bien cuantificado a efectos de algo objetivo y como sobreaportación. Porque yo a la empleada de hogar, pues chica, a lo mejor en Santander la pago 1.000 euros, pero en Madrid la pago 2.000, o en Madrid me piden 1.800. ¿Qué vas? ¿Y cómo que qué va? ¿La empleada con servicio doméstico fija en casa? ¿Y con cotización a la seguridad de la seguridad social? Hombre, el salario mínimo interprofesional ya son 1.100 euros, casi, lo que se le paga más 200 de cotización a la seguridad social. En un Santander, ojo, fija, que se queda a dormir en casa. Por tanto, si yo esa persona la tengo que pagar en un Madrid, pues me sale 1.800 euros, a lo mejor la broma. Entonces, ¿por qué me tienen que pagar 1.100? No, señor, es que yo he dormido, no he dormido. Quiero decir, tengo un salario de 365 días al año. Una empleada de hogar descansa sábados y domingos. Una persona que se dedica a la familia, no. Entonces, ojito con las cuantificaciones. No es todo tan automático. Y por otro lado, si solo computamos el salario mínimo interprofesional, ¿dónde quedan las cotizaciones a la seguridad social que hay que pagar a las empleadas de hogar? Y su derecho de vacaciones, que si no los ha trabajado también habría que computarlo. Y sus horas extraordinarias. Y las actualizaciones de convenio. Claro, es que no es tan fácil. No es tan fácil eso. No es fácil. Eso estamos de acuerdo. Bueno, vamos a seguir pasando a Mercé. Sí, Mercé. En Cataluña, ¿qué criterios lleváis para la cuantificación? Bueno, a ver, para clarificarnos os voy a pedir una cosa, que funcionéis por compartimentos estancos. Hacerme el favor de bajar la compuerta del Código Civil, porque si no nos haremos un lío. Ahora estábamos hablando de los salarios de las empleadas y no sé qué. A ver, yo desde mi punto de vista lo tengo muy claro. Ya hemos dicho que como son compatibles la compensación económica por razón del trabajo con la pensión compensatoria, vamos a separarlas porque tienen criterios distintos. Yo digo, para hacerlo fácil, la compensación económica por razón de trabajo, esta es única y exclusivamente patrimonial, porque tiene que haberse producido un desequilibrio patrimonial y es para ponerle el enmarque, es desde el inicio de la convivencia, incluso los casados, no desde el inicio del día que se casan, hasta la disolución del régimen o el momento de la separación de hecho o el momento en que se presenta la demanda de divorcio, ¿vale? Es decir, cuando se produce la crisis, miramos para atrás. En cambio, la pensión compensatoria es una pensión en la que nos tenemos que fijar en los ingresos que tienen los cónyuges en el momento de la ruptura. Y para mí es una pensión de futuro, porque tenemos que mirar a partir del cese de la convivencia si hay necesidad de fijar esta pensión porque uno de los cónyuges no tiene suficientes ingresos. Son otros criterios distintos. Dicho esto, como estamos en el tema de la cuantificación, antes de que se aprobara el Código Civil de Cataluña, el libro segundo, que he dicho que entró en vigor el día 1 de enero de 2011, el antiguo artículo 41 del Código de Familia no fijaba ningún tanto por ciento. Es el que en aquel momento, acordaros que he dicho que teníamos el desequilibrio, el enriquecimiento injusto que ya no tenemos. Bien, entonces quedaba al criterio del juez
fijar la cuantificación, fijar el tanto por ciento, y tampoco no sabíamos en qué se apoyaban. Lo que teníamos muy claro es que del desequilibrio, una vez cuantificado, que ahora lo veremos cómo se hace, podían dar desde un 1% hasta un 49%. Un 50% no, porque ya estaríamos en gananciales. ¿Bien? ¿Cómo lo tenemos ahora? Ahora se ha introducido un 25% de la cantidad que nos resulta de este desequilibrio patrimonial después de echar muchas cuentas que haremos un poco de pincelada por encima porque es muy complicado. Bien, este 25% nos dice también nuestro CODI que en algunos casos excepcionales se puede aumentar. ¿Y qué tenemos que tener en cuenta? ¿Qué le tenemos que probar al juez para que este juez decida dar un 25, un 5, un 10, un 20? Tiene todo el abanico. Bueno, pues primero tenemos que mirar cuál ha sido la intensidad de esta dedicación, que hemos dicho que el primer requisito era que se hubiera dedicado sustancialmente más, nosotros decimos, a la casa. La segunda cuestión a tener en cuenta son los años de convivencia. No puede tener el mismo tanto por ciento un matrimonio que ha durado 3 años y uno que ha durado 30 o uno que ha durado 60. Normalmente, pues cuanto más ha durado el matrimonio, más tanto por ciento cercano a este 25 se da. Y la otra cuestión que también incide a la hora de fijar este tanto por ciento es la dedicación, si han habido hijos, al cuidado de los hijos y asimismo al cuidado también de otros familiares. Podemos haber cuidado a la suegra, a la tía, es decir, estos son las cuestiones que tenemos que tener en cuenta. Repito, normalmente este máximo del 25, casos muy excepcionales puede ser un poco más, y tener en cuenta estos 3 supuestos. Ya está, pasaremos a la siguiente cuando queráis. Gracias, Mercé. Por lo tanto, y a raíz de todas las preguntas que están haciendo también en el panel, Mati, ¿crees que deberá percibirla el cónyuge que trabajó? Si lo hizo por un cortito espacio de tiempo o si lo hizo para su cónyuge, ¿crees que también tendría derecho a esa compensación? Pues en principio también, de nuevo, depende del fundamento. Cuando se dice que es la pérdida de oportunidades profesionales, pues no se la quieren dar a aquellas personas que hayan realizado su actividad profesional fuera del hogar, aunque fuera por poco tiempo. Ese ha sido el criterio restrictivo que ha mantenido el Tribunal Supremo desde el año 2011. Pero se está abriendo. Se está abriendo y desde la sentencia también plenaria del Tribunal Supremo de 26 de marzo del año 2015, del 26 de abril del año 2017, sentencia del Tribunal Supremo de 26 de abril del año 2017, en el que un cónyuge que promovió el divorcio y que trabajó en la casa y en el negocio familiar con un salario moderado y contratada como autónoma en el negocio de la suegra y que no tenía ningún tipo además derecho de indemnización por despido. ¿Vale? Pues ahí el Tribunal Supremo consolida una doctrina y dice lo siguiente: la colaboración en actividades profesionales o negocios familiares en condiciones laborables precarias puede considerarse como trabajo para la casa y da derecho a la compensación reclamada. Por lo tanto, se está abriendo ya una vía, poquito, en el sentido de que esa exclusividad restrictiva a la que hacía antes referencia Carmen, pues se está abriendo a admitir una serie de realidades. ¿Cuántas veces la persona trabaja en el hogar y está echando una mano en el negocio del marido y muchas veces sin cobrar un euro? ¿Vale? Eso evidentemente no le priva de la compensación de trabajo doméstico. Yo creo que hay que pelear, y como siempre los abogados aquí, los protagonistas 100%. Hay que pelear para que el Tribunal Supremo empiece a abrir esta compensación, sí, partiendo de que el fundamento es la sobrecontribución a las cargas del matrimonio. También debería de darse esta compensación a aquellas personas que trabajan fuera del hogar, ¿vale? Aunque sea por poco periodo de tiempo, o trabajaron
también durante un tiempo, en el caso Ferrovial, se había realizado un trabajo durante poco tiempo, poco después de contraer matrimonio la esposa, y luego lo abandonó. Es muy frecuente que haya profesionales que realizan su trabajo, están trabajando ya casadas, tienen ya los niños y dejan de trabajar. ¿No se les va a dar esa compensación de trabajo doméstico cuando, o incluso aquellas personas que están trabajando fuera y dentro? Eso significa que, insisto, y lo he dicho antes, hay una sobreaportación a la contribución a las cargas de matrimonio. Hay que dar un claro viraje a esta compensación de trabajo doméstico y concedérsela también a aquellas personas que, aun trabajando fuera del hogar, tienen esa sobrecontribución a las cargas familiares porque realizan ese doble trabajo, una dedicación al hogar, todo el trabajo del hogar y además también fuera. ¿Por qué no? No me parece correcto, pero por el momento el Tribunal Supremo, y lo aclaro así, el Tribunal Supremo entiende que cuando la colaboración es en la actividad profesional del otro cónyuge y es una colaboración en condiciones laborales precarias, cabe dar esta compensación de trabajo doméstico. Así que se está abriendo una vía a esa ampliación. Ya veremos a ver en qué queda. Marilo. Bueno, pues esa vía que se está abriendo en el Tribunal Supremo nosotros ya la tenemos consolidada en nuestra jurisprudencia. ¿Lo que queréis que os diga? Yo estoy encantada de que mi Tribunal Supremo de mis islas pues sea tan... O sea, está ya acogiendo precisamente los criterios que les planteamos los abogados. Y no solamente se recoge en la exposición de motivos de la Ley 7/2017 que os he dicho anteriormente, sino que tenemos dos sentencias muy significativas en las que dice que el trabajo, la compensación, no se circunscribe al desarrollo exclusivamente en el ámbito del domicilio familiar o para el cuidado de los hijos, ya que también cabe incluir la colaboración en la actividad profesional del otro cónyuge sin remuneración o con una remuneración escasa. Esto es una sentencia de la Audiencia de Baleares, la 270/2019 de 19 de julio, donde se cuestiona una compensación, o donde se habla de una compensación a un hombre que había trabajado 7 años en el negocio de la esposa y no tenían hijos. Entonces se dice en esta sentencia que los beneficios obtenidos en dicho negocio privativo de la esposa, además de cubrir las necesidades vitales de ambos durante el matrimonio, se emplearon para financiar el propio negocio y la vivienda privativa de la esposa, generando una situación de desigualdad patrimonial que debería ser compensada. Por tanto, para nosotros no es incompatible para pedir una compensación por trabajo del hogar a la familia si hemos trabajado con mayor intensidad dedicadas a la familia, el hecho de tener un trabajo bien en los negocios del otro cónyuge o bien un trabajo fuera de los negocios del otro cónyuge, ¿vale? Siempre que lo que estaba diciendo Mati, trabajo contribuyo con el dinero que gano fuera de casa y además contribuyo con mi trabajo personal 100% o muchísimo más que mi cónyuge en la atención de la familia de los hijos, con lo cual esto nosotros lo tenemos consolidado. En Cataluña, Mercè. Mercè, el micro. A ver, en Cataluña, como decía, el tema es complicado, pero por suerte también nuestro Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en las sentencias que ha dictado sobre estas cuestiones, lo ha dejado muy claro. Entonces, como se habla de trabajo para la casa sustancialmente más, quiere decir que es perfectamente compatible que tú tengas tu propio trabajo, tengas unos ingresos importantes, no hace falta que sean unos ingresos mínimos, pero que en la casa hayas trabajado más. Este hecho de que en la casa hayas trabajado más ya te da derecho, si se ha producido este desequilibrio patrimonial, que es el otro requisito, a poder pedir esta compensación económica. Lo mismo que el otro requisito es que yo puedo tener mi propio trabajo y además ayudar a mi marido en el suyo. Por ejemplo, yo soy enfermera, trabajo en un hospital y mi marido es médico y mi marido médico por las tardes tiene su consulta. Yo por las tardes voy y le ayudo. Es la circunstancia también que se tiene en cuenta de haber trabajado para el otro sin ninguna remuneración. Por lo tanto, habría el derecho siempre y cuando, insisto, en este caso que se estuviera estudiando, se hubiera producido este desequilibrio patrimonial, que luego ya miraremos un poco cómo se cuantifica.
Gracias, Mercé. Carmen, ¿querías comentar algo? Sí, quiero comentar a la luz de las preguntas del chat muy brevemente que se está preguntando en Código Territorio, Código Civil 1438. No se aplica a parejas no casadas. Es una norma de extinción del régimen económico matrimonial. Si no te has casado, no nace régimen económico matrimonial. Y además, tened en cuenta que en 1438 la indemnización se produce a la extinción del régimen económico matrimonial, no a la disolución. Hay que ir disolución, liquidación, extinción. Si no hay régimen económico matrimonial, no opera la compensación del 1438 y es el régimen económico matrimonial de separación de bienes. Eso que quede claro, porque hay muchas preguntas en el chat. Y como dijo yo siempre en el curso, cásense, cásense, que no hay problema ahora. Te puedes casar por el notario, por el concejal. Es decir, si tú quieres que te beneficies el 1438, cásate, que es más rápido que inscribirte en un registro. Para el Código Civil, 1438, no Cataluña ni Baleares, Código Civil Español. Muchas gracias, Carmen, queda aclarado. Vamos a tratar el tema fiscal, que sé que os preocupa, pero al final hacemos la última o planteo la última pregunta porque creo que es importante, y es ¿en qué procedimiento podemos solicitar esta compensación y cuándo debería solicitarse? Si está sometida a un plazo de prescripción, un poco que orientéis en qué procedimientos se solicitan. Mati. Bueno, vamos a ver, en primer lugar, lo que está claro, que lo digo también por alguna pregunta en el chat, es hay que pedirlo, ¿vale? La compensación de trabajo doméstico hay que pedirla y en principio el Código Civil habla a la extinción del régimen, ¿vale? Entonces no se puede pedir antes y ha habido alguna resolución curiosa en relación cuando ha habido una separación y luego un divorcio. Si ha habido un convenio regulador de separación y no se pide la compensación de trabajo doméstico, luego no se puede pedir en el divorcio. Eso lo ha dicho el Tribunal Supremo en sentencia de 11 de diciembre del año 2015. ¿Vale? Esto es importante. Ahora bien, el problema es el siguiente. En principio, y ha dicho el Tribunal Supremo también en la sentencia de 20 de febrero del año 2018, ante un caso en el cual la audiencia, curiosamente, desestima la compensación de trabajo doméstico porque habría que pedirla en un declarativo. Yo he alucinado un poco con esa sentencia y el Tribunal Supremo dice que no, que se puede pedir normalmente en un procedimiento de crisis matrimonial, es decir, en el momento de la extinción del régimen, pero que no hay ningún obstáculo a pedirlo en un procedimiento posterior. No hay plazo de prescripción, con lo cual se aplicaría para la reclamación de esta cantidad, entiendo, el plazo general de prescripción de acciones personales, que serían 5 años. Lo que sí quiero aclarar es eso, cuando ha habido una separación y un divorcio, y luego también el caso en el que, por ejemplo, se ha extinguido el régimen de separación en capitulaciones matrimoniales, ¿vale? Y se han estaban casados en separación de bienes, capitulaciones matrimoniales, y pasan a uno de gananciales. ¿Podría luego en la extinción del régimen, cuando hay un divorcio y ya estaban casados en gananciales, pedir 2 años más tarde esa compensación de trabajo doméstico que no se dio cuando se extinguió el régimen de separación en capitulaciones matrimoniales? Tenemos un plazo de... Que se apunten al curso. Eso es decir, lo que hacemos es plantearnos problemas, ¿no? Porque luego la vida está llena de problemas, ¿no? Lo que está claro es que entiendo que hay un plazo de 5 años y que cabe ir a un declarativo, ¿vale? Y cabe ir a un declarativo y que mientras esté viva la acción, yo entiendo que se podría pedir. No sé si tenéis algo que decir al respecto. Mariló. Bueno, vamos a ver, yo creo que, al menos en el ámbito del derecho balear, creo, y al menos yo actuaría así, salvo que el asunto ya me venga de otra manera, que el momento de pedir la compensación es con el procedimiento o de separación o de divorcio. Yo no me atrevería a pedirlo con posterioridad o fuera de ese procedimiento, por una sencilla razón. Si nos vamos a la ley de parejas estables, que es una norma que tenemos que aplicar para todo aquello en que no esté previsto para el régimen de separación de bienes, en concreto con la compilación,
En el artículo 9 es donde se establece, digamos, el derecho a la compensación. Pero el artículo 10 de la Ley de Parejas Estables dice que la reclamación de los derechos que se recogen en el artículo anterior, entre los que está la compensación por el trabajo para la familia, se hará en el plazo de 1 año desde la extinción de la pareja. ¿De acuerdo? Entonces, una pareja estable que se tiene por extinguida la pareja estable o porque los dos lo comunican al registro, porque uno de ellos lo comunica al registro simplemente por el cese de la convivencia durante 1 año, la pareja estable que pueda acreditar uno de ellos que llevan más de 1 año con cese de la pareja, ya no puede reclamar esta compensación por el trabajo para la familia. Pero es que es más, el apartado 5 del artículo 10 de la Ley de Parejas Estables dice que la pensión, porque se establece una pensión alimenticia para los convivientes, en el artículo 9, y la compensación del trabajo para la familia son compatibles, pero la reclamación se tendrá que hacer conjuntamente para que se pueda ponderar adecuadamente. Por tanto, si en la Ley de Parejas Estables, que me la han estado aplicando desde el año 2010 hasta el año 2017 al régimen económico matrimonial para establecer una cuantificación, una compensación trabajo a la familia, a sensu contrario por analogía juris y para no tener que acudir al Código Civil porque nuestras sentencias del Código Civil es fuera, 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 yo tengo que plantear o como actor en la demanda si quiero pedir una compensación junto con la pensión compensatoria o si soy demandada en reconvención, la petición de estas dos figuras jurídicas, la compensación y la pensión compensatoria. Y no me voy a atrever jamás a no solicitarlas conjuntamente, o si considero que no procede la pensión compensatoria, a no solicitar la compensación en los procesos de separación y divorcio o nulidad. Pero nunca, jamás voy a aconsejar a un cliente, no, la compensación vamos a hacerla en un procedimiento independiente, en un ordinario. Esto, desde luego, no, porque yo creo que precluye la posibilidad de hacerlo conforme a nuestra norma, que a pesar de no estar dentro de la norma de la compilación que es para el régimen económico matrimonial, está en la Ley de Parejas Estables y podemos encontrarnos con un problema. Entonces, otra cosa es que venga un asunto donde la señora diga es que aquí no me han pedido la compensación, tal, y está todo finalizado, no haya prescrito, no haya transcurrido el plazo de los 5 días, decirle, bueno, esto, según el Supremo, pero el Supremo está hablando de 1438. Se puede plantear en un procedimiento ordinario, diga usted, pero me va a afirmar aquí que esto tiene posibilidad de pérdida, que esto puede haber una imposición de costas, porque no es lo mismo pedir una compensación y una pensión compensatoria dentro de un procedimiento matrimonial donde no hay imposición de costas que en un procedimiento ordinario según las cantidades que uno tenga que pedir. Entonces yo creo que esto, desde mi punto de vista, en el ámbito de la aplicación de la compensación trabajo de la compilación balear, yo no me atrevería nunca a pedirlo o posponerlo para un procedimiento posterior, por los motivos que he dicho anteriormente. Gracias, Mariló. Mercedes, de la compilación de Cataluña. Sí, a ver, en Cataluña este tema lo tenemos clarísimo. Necesariamente se tiene que plantear en el primer procedimiento. Es decir, si primero, por ejemplo, si ha ido a una separación, sea contenciosa o sea porque se ha homologado un convenio de separación, y no es que haya habido, por ejemplo, en el convenio una renuncia, diciéndose se renuncia, sino que no se habla de la compensación económica por razón del trabajo, nunca en un segundo procedimiento, que sea de divorcio y mucho menos de modificación de medidas, se podrá entrar a tratar este tema. Porque, como hemos dicho, la compensación económica es una norma liquidatoria del régimen económico y el régimen económico ha quedado disuelto con la primera sentencia, sea la de separación o sea la de divorcio. Y en cuanto a las parejas estables, también necesariamente se tiene que plantear en el primer procedimiento. La diferencia entre las parejas estables y los casados es que si unos casados se separan de hecho y no inician ningún procedimiento y pasan 2, 3 años, los que quieran, y después del transcurso de este tiempo inician un procedimiento, igualmente lo pueden pedir en el primer procedimiento. Ahora bien, las parejas estables, transcurrido 1 año del cese de la convivencia, ya les prescribe, ya les precluye, ya no lo podrán pedir.
Así que así de claro y contundente. No hay Muchas dudas. gracias, Mercé. De nada. Bueno, ya hemos visto las pinceladas en esta indemnización por trabajo doméstico, el fundamento, la cuantificación y el procedimiento. Ahora ya pasamos al tema fiscal, que sé que os preocupa y bueno, y también tiene mucha repercusión para poder asesorar a los clientes. Y con ello vamos a entrar con Carmen López Rendo, que nos pueda explicar, Carmen, qué repercusiones fiscales tiene ese pago o esa percepción de la pensión compensatoria, si te parece, en primer lugar, del artículo 97 del Código Civil. Muy bien, María, muchas gracias. Sí, porque vamos a ver, como os decía al principio, cuando estamos haciendo un acuerdo en global de esa separación o de ese divorcio, tenemos que ver cuáles son, si vamos a establecer cantidades en concepto de pensión compensatoria y a su vez también cantidades en concepto de indemnización del 1438, o ambas a la vez, o una u otra, y qué es lo que más nos conviene en esa familia en concreto. Porque hay que mirar siempre la situación particular que tenemos en la mano. ¿Por qué? Pues porque las consecuencias son muy diferentes. Por ejemplo, en el caso de la pensión compensatoria, tenemos que ver qué es lo que ocurre o cómo, qué efectos tiene fiscalmente para el pagador. La pensión compensatoria para el pagador le reduce en su base imponible. Es decir, el que paga esa pensión compensatoria obtiene una deducción en esa base imponible. Ahora bien, por ejemplo, en Galicia hay una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 29 de junio del año 2016 que para acreditar, que exige como requisito que sea satisfecha efectivamente. Efectivamente. ¿Y cómo acredita ese efectivamente? Pues con un recibo firmado por el beneficiario y en pago efectivo. Es decir, puedes acreditarlo bien por transferencias bancarias o te cabe también la posibilidad de acreditarlo con ese recibo. Aparte de este requisito de que se satisfaga efectivamente, hay otro tercer requisito, y es que se satisfaga por decisión judicial de separación o divorcio y a raíz de una sentencia, bueno, hay una consulta vinculante del año 2016, pero realmente a raíz de la sentencia del Tribunal Supremo de 25 de marzo del año 2021, también se admite que sea satisfecha por divorcio notarial. Es decir, que vale también cuando lo acordamos en notario esa reducción en la base imponible. Pero aquí hay otro problema. Claro, nos preguntamos, vale, sentencia judicial, divorcio notarial, ¿y los acuerdos de mediación? Pues no. Si tú acuerdas una pensión compensatoria en un acuerdo de mediación y ese acuerdo de mediación no lo homologas judicialmente, no haces un convenio regulador, no vas al notario, no cabe esa reducción en la base imponible. Y así se ha pronunciado una consulta vinculante, la 1514 del año 2017. Ahora bien, ¿me puedo deducir todo lo que pago, toda la cuantía? Eso tenemos que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos negociando una pensión compensatoria y no sabemos hasta qué límite podemos o no deducir esa pensión compensatoria. A ver, las pensiones compensatorias del juzgado, la verdad, suelen ser poquitas, porque últimamente tenemos que hacer otra webinar referente a la crítica de la pensión, cuantías de la pensión compensatoria. Pues bien, hay un límite cuantitativo y es que las bases imponibles general y del ahorro no pueden ser negativas como consecuencia de la reducción de la pensión compensatoria en un ejercicio económico. Y esto lo digo porque muchas veces estamos discutiendo por 100 euros, 200 euros, 300 euros y a lo mejor esa persona no puede reducírselo de ahí o a lo mejor lo tenemos que imputar a otro concepto. Por eso es importante saber un poco los juegos de la pensión compensatoria. Al pagador le va a minorar también efectivamente el tipo de retención como consecuencia del pago de esta pensión compensatoria y luego también hay que tener en cuenta otra cosa.
y es que hay una limitación temporal. No te puedes reducir una pensión compensatoria cuyo importe no te la hayas abonado en ese ejercicio fiscal. De tal forma que el no pagar en un ejercicio fiscal negativo, malo para el pagador, porque si lo paga al año siguiente o cuando le ejecutan, no puede reducir, no puede deducirse esa pensión compensatoria. Bien, en cuanto al perceptor, vamos a ver el perceptor. El perceptor tiene que declararlo en su declaración de la renta, está sujeto al IRPF como rendimiento del trabajo, porque así lo dispone el artículo 17.2f de la ley del IRPF del año 2006. Siempre y cuando esto sea pago periódico en dinero, mensualmente. Mensualmente tiene que declararlo como rendimiento del trabajo. Por eso también hay que ver la situación de la mujer o del hombre que cobre, fundamentalmente suele ser la mujer, pero también hay algunos hombres que realmente a lo mejor esta pensión compensatoria pues le vaya a hacer que declare, ¿no? Cuando a lo mejor estaba exento por ese mínimo y no tenía que hacer declaraciones de la renta. Ahora bien, como sabéis, la pensión compensatoria se puede pagar de una sola vez, bien en dinero o bien en bienes, ¿no? Se puede hacer un pago único, no tiene que ser un pago mensual o diferido que le gusta a los ministros, no. Puede ser un pago único de dinero o un pago en un bien privativo. Bien, pues ¿qué consecuencia fiscal tiene el pago único realizado en dinero? Pues dentro lo tienes que declarar como rendimiento del trabajo con una reducción del 30% si cumple los requisitos de calificarlo como una renta irregular hasta 300.000 euros al año. ¿Y qué ocurre si en vez de pagarlo con un dinero, lo hago con un bien privativo? Pues se va a producir una alteración patrimonial en el pagador que va a tributar por el IRPF. Por tanto, tenemos que ver cuáles son las consecuencias fiscales de pactar una pensión compensatoria en dinero mensualmente, en pago único o en pago con bien privativo, ¿vale? Esto en cuanto a la pensión compensatoria. Gracias, Carmen. Y en cuanto a la compensación económica de 1438. Pues vamos a ver, en cuanto a la compensación económica del 1438, vamos a empezar primero por el perceptor, por el perceptor. En este caso, no está sujeta en la base imponible, o sea, como rendimiento del trabajo, no está sujeta porque el artículo, es decir, no se concibe como renta para el perceptor, así lo dispone el artículo 33.3 de la ley del IRPF desde el 1 de enero del año 2015. Y hay varias consultas vinculantes, la de la 1542 del año 2015 de 22 de mayo, la 0733 del año 17 y la 3267 del año 19. Por tanto, a diferencia de la pensión compensatoria, esta cantidad no comportaría pago en el IRPF. Ahora bien, tampoco comportaría pago en el perceptor si se percibe en metálico. Tampoco comportaría pago si se percibe mediante adjudicación de bienes indivisibles o que desmerezcan mucho para su división o que constituyan la vivienda habitual del matrimonio. En todos esos supuestos no comportaría tampoco pago de transmisiones patrimoniales onerosas, TPO. Ahora bien, si se nos ocurre pagar esta indemnización del 1438 mediante adjudicación de bienes divisibles o que no son vivienda habitual, ojito, ojito, porque tiene tributación por transmisiones patrimoniales onerosas. Por tanto, elijamos bien los bienes a efectos de la tributación correspondiente. ¿Tributaría por el incremento por la plusvalía municipal? No, siempre y cuando se realice el cumplimiento de una sentencia de divorcio. Artículo 104.3.2 de transmisiones, vamos, de la regulación del texto refundido de la Ley de Régimen de Haciendas Locales. Pagador. ¿Qué repercusiones le tiene en el IRPF?
Pues mira, no le reduce para nada, a diferencia de la compensatoria, en la base imponible. No le reduce para nada en la base imponible. Y también se entiende que no hay alteración patrimonial en el pagador, ni ganancia ni pérdida. Ahora bien, ya veremos luego la cuestión que se produce con el tema de, aunque no hay alteración patrimonial en el pagador, el que recibe ese bien va a tenerla después. En el TPO, en transmisiones patrimoniales, el pagador no tributa, evidentemente, y tampoco en transmisiones patrimoniales, porque, perdón, en la plusvalía sí se realiza en este cumplimiento de la sentencia de divorcio. ¿Por qué? Porque además se entiende que no hay una transmisión patrimonial, en este caso ni a efectos civiles ni a efectos fiscales, sino una mera concreción o un derecho abstracto preexistente. Claro, antes cuando os he dicho no hay alteración patrimonial, no hay incremento patrimonial, cuando yo pago con este bien, pero sí puede haber actualización del valor de los bienes en la persona que los recibe cuando lo venda. Es decir, ese incremento patrimonial, yo aporto ese bien para el pago de esta compensación económica, ¿vale? Yo no tengo una alteración patrimonial con esa aportación, pero la persona que lo recibe, el día que lo venda, sí que va a tener esa alteración patrimonial, ese incremento patrimonial en su IRPF. No sé si me estáis entendiendo los que estáis atrás. Es decir, yo el que pago no tengo incremento patrimonial en el IRPF, pero el que lo recibe el día que lo venda va a tener que tributar por el valor originario y por tanto sí va a tener ese incremento patrimonial, que hay que tenerlo en cuenta también cuando negociemos. El que lo recibe, ¿eh? Sí. Por tanto, eso lo tenéis que tener en cuenta. Por lo tanto, ¿qué significa que no puede haber una actualización del valor de los bienes? O sea, por ejemplo, si en el año 1990 un matrimonio adquiere un bien inmueble al 50% en proindiviso por un valor de 200.000 y en el año 2020 ese inmueble tiene un valor de 500.000 y el esposo se adjudica el 100% del mismo, ¿qué ocurre? Vamos a ver. Para el marido existirá una ganancia patrimonial de 300.000, ¿vale? Pero esa ganancia patrimonial no se va a tener en cuenta, va a quedar latente. Va a quedar latente. Es decir, que cuando el esposo venda el inmueble, en el año 2021, por ejemplo, por 500.000 euros, tendrá que tributar él solo por esa ganancia patrimonial de 300.000. Por eso significa que queda latente. Ya, por esa diferencia. Exacto. ¿Y si se adjudica en pago un bien inmueble? Bueno, pues aquí esto es más complejo porque puede existir puede existir dependiendo del valor de adquisición y del valor que le demos para el pago de esa cuantía de la indemnización del 1.438, claro, porque puede haber incremento patrimonial si lo hay, ¿eh? Pero pasa lo mismo en la capacidad económica del pagador, pero va a quedar latente. Ahora bien, es lo que os digo, el beneficiario cuando lo reciba, en el momento en el que lo venda ese inmueble, se le va a gravar, pues con un tipo mínimo del 23%. O sea, te quiero decir que eso hay que tenerlo en cuenta. Ponemos algún supuesto práctico en este último. Bueno, en el caso de adjudicación del bien inmueble, por ejemplo, Ana y Juan adquieren un inmueble de vivienda habitual al 50% en proindiviso por un valor de 200.000 euros en el año 90. Y en el 2022 el valor es de 500.000 euros. Vamos con ella, con Ana. Ana se adjudica en ese convenio regulador homologado en sentencia de divorcio en el año 2021 el 50% de Juan en pago de la indemnización del artículo 1438. Pues bien, en este caso, Juan, en su IRPF, porque estamos hablando de la aportación en pago de la indemnización del 1438, no va a reducir la base imponible. No va a reducirlo. Tampoco va a tener alteración patrimonial, incremento patrimonial en el IRPF, que va a quedar latente. No va a tributar por plusvalía municipal siempre que se haga
por cumplimiento de la sentencia de divorcio. Ana, ¿qué va a ocurrir con Ana? Pues Ana, en su IRPF del año 2021, no estará sujeta a la operación, porque no va a ser renta para Ana, ya lo hemos dicho al principio. Tampoco va a tributar por transmisiones patrimoniales porque el bien es indivisible y a su vez constituye la vivienda habitual del matrimonio. Y tampoco es sujeto pasivo de plusvalía, porque no es el que transmite, sino la que recibe. Por tanto, no tendría ninguna repercusión fiscal inicial. Tendría la repercusión fiscal cuando Ana lo venda. Cuando Ana lo venda, si hay un incremento patrimonial desde el precio de adquisición que tenía en el año 90 de 200.000 a 500.000 que lo venda, pues se va a comer todo el incremento patrimonial Ana, no Juan. Eso en el pago de la indemnización del 1438, Claro, pero cuando se le adjudica en pago de la compensatoria del 97 del Código Civil. Pues las consecuencias son distintas, porque Ana tributaría en el IRPF en la base general, porque sería un rendimiento de su trabajo si hacemos lo que es el pago en dinero, en una palabra. Bueno, Juan se lo reduciría con los límites tanto temporales como materiales que antes os he explicado, se lo reduciría en su declaración de la renta. Entonces, por ahí, pues claro, la adjudicación como pensión compensatoria para el pagador es mucho mejor, porque él lo reduce. Entonces, por eso es la importancia de diversificar las cantidades que tenemos que poner en concepto de pensión compensatoria y de indemnización del 1438. Jugar un poquito con esos valores y esas cuantías, ¿no? ¿Y si se realiza el pago de la compensatoria con un bien privativo? Pues a ver, si tenemos la gran suerte de tener un régimen económico de gananciales, pues la cosa está guay, está genial. Porque ¿qué hacemos? Aportamos ese bien privativo a la sociedad de gananciales. Y esa aportación del bien privativo a la sociedad de gananciales, pues nos puede salir a cero en todos los impuestos. Si se hace una aportación gratuita, hasta hace poco, hasta la sentencia de la Sala Tercera de 3 de marzo del año 2021, las aportaciones gratuitas no estaban exentas, pero a raíz de la sentencia del Tribunal Supremo de la Sala Tercera de 3 de marzo se indica que no está sujeta ni a transmisiones patrimoniales ni a actos jurídicos documentados porque no es onerosa y tampoco al impuesto de sucesiones y donaciones. Y mirad qué argumento tan bonito jurídicamente. Porque dice, por cuanto la sociedad de gananciales no es una persona física, yo no estoy donando a una persona física, y el sujeto pasivo del impuesto de sucesiones y donaciones es únicamente una persona física. Dice, la sociedad de gananciales, conceptuada como patrimonio separado, carece de personalidad jurídica. Por tanto, por esta vía, es un argumento precioso el que utiliza esta sentencia del Tribunal Supremo porque es muy jurídico. Dice, la aportación, por tanto, por aquí no hay nada que tributar. También se puede hacer como aportación onerosa, extinguiendo una deuda del esposo frente a la esposa, por ejemplo, por cantidades que hubiera adelantado como préstamo o pagos a promotor, etcétera, cuando eran novios. Bueno, porque existieran créditos a compensar, ¿no? En este caso estaría sujeto, pero exenta, por aplicación del artículo 45.1b3 del texto refundido del impuesto, y se tendría que tener en cuenta luego, como se ha hecho una aportación onerosa, en la liquidación. Por eso distingo si la aportación es gratuita o si es onerosa, porque si es gratuita no hay que tener en cuenta nada en la liquidación. ¿Tributaría por plusvalía municipal? No, no tributaría por plusvalía municipal por aplicación del artículo 104.2 del texto refundido, porque se contempla como un supuesto de no sujeción. Y ahora viene la pregunta del millón. ¿Tributarían en IRPF? Porque ya tenemos claro y hay unanimidad, ni impuesto de donaciones es gratuita, ni transmisiones patrimoniales, ni plusvalía. Nos queda ver exclusivamente si tributaría por el IRPF.
Bueno, pues realmente la sentencia del Tribunal Supremo nos dice que la ley del IRPF estima que no se produce alteración del patrimonio en la disolución de la sociedad de gananciales, artículo 33.2, si bien omite cualquier referencia a la aportación de bienes a esta sociedad, de modo que la Dirección General de Tributos, en una consulta de 23 de febrero del año 2018, hay que recurrir siempre, siempre hay que recurrir, dice, estima que el aportar un bien privativo a la sociedad de gananciales a título oneroso se produce una alteración en la composición del patrimonio que puede poner de manifiesto una ganancia o pérdida patrimonial integrante de la base imponible del impuesto, pero únicamente por su 50%, pues considera que el aportante sigue siendo propietario del 50% del bien aportado y que el otro cónyuge es titular del otro 50%. Bueno, ese fue un criterio que hubo en el caso de aportaciones onerosas, en el que había que tributar. Acordaros que hemos estado tributando muchísimas veces por la totalidad del bien. Fijaros, qué barbaridad. Antes nos cobraban por la totalidad del bien. Bueno, pues ahora ya, gracias a Dios, se tributa exclusivamente por el 50% cuando ha lugar a tributar, porque no siempre ha lugar a tributar. Dice, en el caso de las aportaciones gratuitas, la ley del impuesto no contiene ninguna referencia para determinar el importe de la presunta ganancia o pérdida. Como mucho, podría encajarse en las previsiones del artículo 36, referidas a las transmisiones a título lucrativo, que remiten las normas del impuesto de sucesiones y donaciones para su valoración. Totalmente impropias para un acto que no constituye una donación entre cónyuges. Porque no estamos hablando de una donación entre cónyuges. Estamos aportando un bien a una sociedad de gananciales. No estamos donando a ningún cónyuge. Es bonito el argumento. Dice, la Dirección General de Tributos, tras declarar que la sociedad de gananciales supone un patrimonio separado, estima que una transmisión de bienes que forman parte de ese patrimonio consocial y tras su transmisión siguen formando parte del mismo, no supone una alteración patrimonial y no tiene ninguna incidencia en la base imponible del IRPF. Y en este sentido, ya se ha pronunciado después de esta sentencia del Tribunal Supremo, el Tribunal Económico Administrativo de Madrid, en resolución de 25 de mayo del 2022, en donde concluye que las aportaciones de bienes privativos a la sociedad de gananciales no tributan ni por transmisiones patrimoniales, ni AJD, ni por sucesiones de donaciones, ni tampoco por el IRPF, ni el impuesto de plusvalía municipal. Muchísimas gracias, Carmen. Se nos va el tiempo, llevamos mucho con este tema, pero sé que el tema fiscal os interesa. Lo ha concentrado muy bien en tan poquito espacio de tiempo, pero por ello os invito a que os inscribáis en el curso de alta especialización de familia, porque en él vais a ver no solo derecho de familia desde un solo punto de vista, sino derecho de familia desde un punto de vista transversal. Vais a ver el tema fiscal, el tema de concurso de acreedores, vais a ver que otras materias se complementan con el derecho de familia y creo que va a ser muy interesante para todos. Muchísimas gracias a los ponentes, Merce Mira, Matilde Cuena, María Dolores Lozano y Carmen López Rendo. Muchísimas gracias a todos los que habéis estado ahí hasta el final y habéis participado en esta webinar y lo dicho, os esperamos en el curso de alta especialización de Derecho de Familia de la Escuela de Práctica Jurídica que organiza junto con la EAPA. Muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Ha sido un placer. Igual, sí, sí.